Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, ¿no hay entre ustedes tantos maestros? Pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde quieran. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes, de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora, oigan esto ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo el orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Esta es palabra de Dios. Honor a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo 3, Santiago, ya sabiendo que pues, no es ninguno de los dos Santiagos, no es el hijo del señor Zebedeo, el que arreglaba las redes, lo habían decapitado, lo habían matado. Tampoco es Santiago el menor, el hermano de Judas Tadeo, que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que este Santiago sea algún discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que también se llamaba Santiago, y que andaba por ahí escuchando la palabra del Señor, o, como nos han dicho algunos historiadores, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José, el hijo mayor de José, porque ya se nos ha explicado que José pues había tenido varios hijos con su primera mujer, ella que era viudo, en cuanto después se casó con nuestra Santísima Madre María, y sus hermanos de Jesús, o los hijos de José, de su primer matrimonio, el mayor se llamaba Santiago, el otro José, el otro Simón, el otro Judas, y tuvieron dos hermanas, una que se llamaba posiblemente María y la otra Ana. Aquí este Santiago, pues bueno, es un geógrafo, es un escritor sagrado y nos está dando un consejo muy importante, independientemente de quién sea. Lo más importante para que nosotros podamos entender es el mensaje, la exégesis, la importancia de la doctrina que está manejando, porque es una doctrina que en aquel entonces se estaba predicando en los años 70, 80, 90 de nuestra era cristiana, y que esta doctrina aún persiste en nuestros días a nosotros. Estamos en el año 2018, en el año 5779, año judío. Y esta doctrina aún en nuestros días está haciendo efecto en cada uno de nosotros. Y nos habla de algo muy importante que pues nosotros en la actualidad tenemos una situación muy crítica, que es la lengua. El decir la lengua es que todo lo que hablas, todo lo que dices, todo lo que predicas, todo lo que aconsejas, todo lo que maldices, todo lo que dices, todo lo que bendices, tiene un final. La lengua es algo pues difícil de controlar para muchas personas, y muchas veces nosotros le damos la culpabilidad a las mujeres, porque las mujeres son muy chismosas, son muy mentirosas, son muy levantafalsos, pero no es cierto, son tanto hombres como mujeres, o sea, aquí no cabe de decir que la mujer a eso se dedica, ¿no? Se le ha atiborrado a la mujer ese síntoma, pero en realidad tanto hombres como mujeres hacen o hacemos lo mismo. Nos habla de la perfección, de la gente que pues hace bien las cosas delante de Dios y está logrando su perfección, como está hablando de la gente común y corriente, como todos nosotros, que tenemos muchos errores. Y sí, estamos en esta vida con muchos errores y vivimos con muchos errores en nuestro actuar, en nuestra conducta, en nuestra cultura, en nuestra educación. Y digo cultura y educación porque muchos de nosotros pensamos, la educación que tengo es basta. Y no, hay errores. La cultura que tengo yo es basta. Y no, también tiene errores. Todos tenemos errores, somos imperfectos. Al único que podríamos decir que es perfecto, hablando de un varón, fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Y la única mujer que fue perfecta fue nuestra Santísima Madre. Y tuvo errores, no pecados, tuvo errores. Pero los errores no te provocan imperfección. Son parte del género humano, son parte del síntoma de ser humano, de ser humano. Y el pecado no, el pecado es ausencia de Dios. Entonces, ni María ni nuestro Señor Jesucristo tuvieron pecado. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo errores, fue 100% perfecto. Y nuestra Santísima Madre también fue perfecta, con errores. Vuelvo a insistir, los errores no te provocan imperfección. Lo vamos a analizar así para que podamos entender este capítulo, porque si no, entonces no lo entenderíamos y lo tendríamos que desglosar de otra manera. Vamos a tratarlo de confrontar con otras partes bíblicas para que recordemos algunos pasajes bíblicos, ya sea del Antiguo Testamento o de este Nuevo Testamento. Después de esta pequeña introducción, pues pasemos a la crítica de la lengua, porque este capítulo
capítulo 3 de Santiago, pues habla de la lengua, así como el capítulo 2 habla de que la fe va acompañada de obras y una fe sin obras es una fe muerta, pues aquí nos está explicando muy claramente que la lengua es un asesino, como puede ser una santidad, con las bendiciones y las oraciones y las ejaculatorias y las devociones que procesa la lengua. Esto pues cabe mucho en cada una de las personas de cómo quiera utilizar su lengua. Vamos a empezar con el versículo 1, dice: hermanos míos, así nos empieza a decir Santiago, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios, el que tiene conocimiento de la teología, el que tiene conocimiento de la doctrina, el que tiene conocimiento de la verdad, Dios nos va a hacer un juicio diferente que el que no la sabe. El que tiene conocimiento un 10%, pues se le va a aplicar un examen del 10%. El que tiene conocimiento de un 50%, pues se le aplicará un examen del 50%. Pero el que tiene conocimiento de un 100%, pues se le va a aplicar un examen del 100%. O sea, es un formato de cómo explicar que al que más se le da, más se le exige. El que tiene más dones, pues más dones tiene que poner a trabajar. Y tiene que ofrecerle al Señor su trabajo cotidiano. Recuerden que ahora estamos viviendo la época del Espíritu Santo y que lo que nos corresponde hacer es hacer obras de caridad al prójimo. Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor, ayudar a los demás. Sí, hay gente que no se deja ayudar, como hay gente que te odia si la ayudas, como hay gente que necesita que la ayudas, y hay gente que se aprovecha de tu ayuda. Pero aquí no es solamente una ayuda material y corporal, sino principalmente espiritual. Que le enseñemos a las personas a conocer, amar y servir a Dios. Y no es necesario que lleves la Biblia bajo el brazo, que lleves la Torah bajo el brazo, que lleves los libros del Nuevo Testamento bajo el brazo, o que inventes revistas doctrinales de todo tipo, de enseñanza, y que se los des a los demás para que los lean. Si la gente le gusta leer, pues los va a leer, pero si la gente no le gusta leer, no va a leer. Y recuerda que estamos en México. Y aquí en México, pues, muy poca gente le gusta leer, casi el 33% lee de los mexicanos. ¿Sí? El otro 67% no lee. Leerán sus celulares, leerán sus redes sociales, pero no leen libros. No leen la historia, no leen la literatura, no leen la cultura. Y mucho menos pues leerán libros científicos o técnicos. Entonces pues es muy poca la gente que lee. No nos está invitando a que nosotros vayamos a enseñarle a la demás gente con el libro bajo el brazo. La forma más efectiva de enseñarle a otra persona a conocer, amar y servir a Dios es que tú le ayudes, que vea tu comportamiento y que vea que tú amas a Dios de la forma que tú quieras demostrarle que amas a Dios, ya sea con tu oración, ya sea con tu conducta religiosa, con tu humildad, con tu sencillez, con tu caridad, con tu paciencia, con tu tolerancia, con tu asistencia, con tu acompañamiento, con cualquiera de los formatos que tú tengas y escojas o se te hacen más fáciles. Es la forma en que tú le puedes enseñar al prójimo a conocer, amar y servir a Dios. Y si ya la persona quiere leer, estudiar, bueno, entonces pues ya le invitarás tú a que conozca la palabra del Señor. Porque conociendo la palabra de Dios obtienes todo. Mira que tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. Nosotros, los cristianos católicos, le decimos el canon largo, porque pues los judíos nada más tienen 46 libros, en realidad son 39, porque ellos no tienen 46, tienen 39, hay 7 libros que no los aceptan, porque están escritos en otro idioma, están escritos en griego. Pero de esos 39 ellos los resumen en menos, porque lo que nosotros decimos Reyes 1, Reyes 2, para ellos nada más es un solo libro. Lo que nosotros decimos Crónicas 1, Crónicas 2, para ellos es un solo libro. Lo que nosotros decimos Samuel 1, Samuel 2, es un solo libro.
Entonces, pues se reduce la cantidad de libros que ellos tienen porque nosotros los manejamos por separados y ellos no, ¿sí? Entonces, pues ya serían menos libros. Ellos sí, pues tienen los 12 libros proféticos que nosotros decimos profetas menores. Pero, por ejemplo, hay unas partes en las que ellos, el Pentateuco, que nosotros decimos Pentateuco, ellos le dicen la Torah, y son 5 libros, para ellos nada más es uno, es la Torah. Entonces imagínense, de 5 se hizo uno. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante que ustedes se den cuenta que cuando nosotros queremos leer la palabra de Dios, estudiarla, pues sí necesitamos que alguien nos ayude, porque no la podemos leer como un libro común y corriente. La palabra del Señor contiene una historia, contiene un formato, un didache, una enseñanza, en la que pues tenemos que tener conocimiento amplio y preciso, porque si no caeríamos en errores y equivocaciones y no entenderíamos bien. Entonces sí necesitamos que alguien nos esté orientando, ¿sí? Más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es un poco más fácil, porque en nuestra época somos cristianos, vivimos la época del Espíritu Santo, y es la que nos ayuda, es el que nos ayuda el Espíritu Santo en esta época a entender bien la doctrina de Cristo. Y afortunadamente pues tenemos 4 evangelios, ojalá y hubieran sido mínimo 10 evangelios, pero nos lo dejaron en 4, y Marcos bien chiquito, 16 capítulos. No, pues si ya casi no nos dejan nada, y con esto poquito que tenemos de historia, con eso poquito que tenemos de doctrina de Cristo, pues hemos podido lograr que muchos conozcan, amen y sirvan a Dios, porque esa es nuestra labor. Desafortunadamente a veces inventamos cosas nosotros, los cristianos, para poder evangelizar, y un ejemplo es como cuando llegaron aquí en América los españoles y empezaron a evangelizar a los indígenas de una forma muy agresiva. Sí, yo sé que la situación de los indígenas era muy agresiva también, porque pues se mataban, hacían sacrificios humanos a los dioses X, que pues no eran dioses, al dios Huitzilopochtli, al dios Tlaloc, al dios del sol, al dios de la luna, hasta la diosa que veneraban los indígenas, la Tonantzin, ahí en lo que ahora es el Cerro del Tepeyac. Y ofrecían sacrificios, mataban mujeres y hombres, les sacaban el corazón, porque decían, de esta forma estamos agradándole a Dios. Ya traían íntegro el chip de hacer sacrificios, como los judíos que hacían sacrificios, pero pues los judíos lo hacían sacrificios por mandato de nuestro Padre Dios, pero con animales. Aunque vemos ahí que un día nuestro Padre Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac. Yo creo que ha de haber visto a los mexicas, ¿verdad? Cómo ofrecían sacrificios, ha de haber dicho, oye, pues ¿por qué acá de este lado del planeta Tierra no se hace igual lo mismo? Pues no, porque no era lo mismo, pero aquí a los que estaban aquí, pues ya como que traían ese chip, ¿no? De hacer sacrificios a Dios. Bueno, aquí lo hacían a los dioses hechos por manos de hombre, a las deidades que ellos se inventaban, ¿no? Por miedo, por temor a la naturaleza, a la lluvia, al sol, a la luna, a los terremotos, a los volcanes, a la erupción, a todo. Y bueno, pues aquí nos está pidiendo, les menciono todo esto, porque la forma más obvia de enseñarle a alguien es con nuestro ejemplo y nuestra ayuda, nuestro comportamiento. Y al que más se le da, más se le pide, es lo que dice en el versículo 1. Seguimos en el versículo 2, dice, todos cometemos muchos errores, todos. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo, pues sí, así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y así lo hizo nuestra Santísima Madre. Aquí dice Santiago que el que no comete errores, todos cometemos muchos errores, dice, y si alguien no comete ningún error, nuestra Santísima Madre tuvo algunos errores, pero no eran errores como nosotros los conocemos como errores mundanos, no, eran errores por su falta de conocimiento, nada más. Cómo poder colaborar con Dios. Y no es lo mismo cuando tienes errores porque eres un ser humano arraigado a las cosas mundanas y terrenales. Es muy distinto, ¿eh?
El número 3 dice, cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Es lo que hacemos, ¿no? Pone ese ejemplo. Y fíjese también en los barcos, aunque son grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con su pequeño timón los guían por donde quieren. Nos pone el ejemplo del caballo y del barco. Lo mismo pasa con la lengua, es parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. Sí, con la lengua hablamos y destruimos o bendecimos. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Pues sí, hacen un pequeño fuego y se anda quemando todo un bosque. Así se incendian, así comienza el fuego, con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda persona. ¿Quién puso la lengua en nuestro cuerpo? Pues Dios, pero Dios no la puso para que hiciéramos el mal. Aquí Santiago pues está evangelizando, adoctrinando, pero de una manera muy agresiva, para que nos demos cuenta que en vez de haber usado bien la lengua, la hemos usado para mal. Lo repito, dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Dice, es un mundo de maldad. Pues así como que exageró Santiago, ¿no? Porque en realidad, ¿quién nos creó Dios? Si hubiera sido muy malo, Dios nos hubiera dicho, ¿saben qué? Los dejo sin lengua. Van a hablar con señas. Es más, no va a haber ni idiomas. Van a poder escuchar sonidos, pero ustedes no van a poder hacer otros sonidos. Escucharán los sonidos de la flora y la fauna y de la naturaleza, pero ustedes no van a hacer sonidos. Si hubiera sido muy malo, Dios no nos hubiera mandado con lengua. Dios nos mandó con lengua. Aquí exagera Santiago, este señor geógrafo, y la lengua es un fuego. Sí, yo más bien hubiera puesto aquí como escritor, y la lengua puede ser un fuego, pero puede ser también un agua. ¿Sí? Un agua clara, pura, transparente, y que da vida. La lengua puede ser un fuego y puede ser un agua. O también se pudo haber dicho, puede ser un fuego, sí, pero un fuego del Espíritu Santo como un fuego del infierno, según como la usemos. Pero aquí él dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Pues, o sea, nuestro Señor, nuestro Padre Dios, no nos puso la maldad en nuestro cuerpo. Pero bueno, pues aquí, este Santiago, que también era judío, estaba malinterpretando la situación. Pero bueno, hay un error, tenemos errores. Como lo acaba de decir, todos tenemos errores. Que contamina a toda persona. Pues sí, pero si tú tienes lengua y la usas como la usó nuestra Santísima Madre, como la usó nuestro Señor Jesucristo, ¿a poco la lengua de ellos es esta lengua de fuego? ¿Es este mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo? Pues no. ¿Se dan cuenta entonces cómo hay un error de este señor Santiago? Bueno, está encendida por el infierno mismo, dicen. Sí, está llena de maldad, pues sí está encendida, ¿verdad? Pero aquí no lo dice así él. Y a su vez hace dar todo el curso de la vida. Pues sí. Pero como les digo, la lengua Dios no la puso no como maldad, sino para generar el bien, para predicar, para hacer oración, para dar el mensaje de salvación, como lo hizo nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. El número 7 dice, el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras. Sí, aparentemente, aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Bueno, no es su totalidad, porque hay muchos animales que desconocemos, y ya tenemos muchos miles de años en este planeta, y hay muchos animales que no conocemos en la profundidad de los mares, ¿sí? Para empezar. Pero nadie ha podido dominar la lengua. ¿Cómo no? ¿Quién la dominó la lengua? A ver, ¿ya ven cómo está mal aquí Santiaguito? Ay, este Santiaguito como que exageró, ¿verdad? No, lo que pasa es que, pues, no conocía bien a nuestro Señor Jesucristo. Hubiera dicho, es casi imposible dominar la lengua. El único que pudo dominar la lengua fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. No lo dice. Pónganle que no hable de nuestra Santísima Madre. Bueno, está bien. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Y aquí dice, pero nadie ha podido dominar la lengua. ¿Cómo no? Nuestro Señor Jesucristo. Es un mal que no deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Pues no. ¿Cómo tenía que...? O sea, y nuestro Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes, a toda aquella gente que tenía mal las Sagradas Escrituras, ¿qué les decía? ¿Raza de qué? De víboras. ¿Sepulcros qué? Blanqueados.
hipócritas. Así les decía. ¿Y a poco su lengua los estaba insultando? No, les estaba diciendo lo que eran. Exactamente. La palabra idónea, la palabra perfecta, eso eran. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Bien lo decía nuestro Señor Jesucristo. No cometió error y su lengua no estaba llena de maldad. ¿Sí? Número 9 dice, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Nuestro Señor Jesucristo nunca maldijo. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta de eso? En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, si tú quieres, que pase este cáliz. Si no, que no se haga mi voluntad. O sea, su lengua estaba bendiciendo al Señor. Nunca maldijo. Cuando les dijo raza de víboras hipócritas, sepulcros blanqueados, les estaba diciendo la neta de las netas, la verdad. Porque eso era. Sí, si yo soy vendedor, pues soy un comerciante. Si yo soy un estudiante, pues soy un alumno. Pues ese es nuestro significado. Si yo robo, pues soy un ratero. ¿Por qué me voy a vender? Si yo mato, pues soy un asesino. Si yo tengo hijos, soy un papá. O una mamá. ¿Sí? Si yo pongo una cocina, pues soy un cocinero. ¿Sí? Entonces solamente les dijo lo que eran. Pero la lengua, como dice aquí, que el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras. Pero nadie ha podido dominar la lengua. ¿Cómo no? Número 10. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Bueno, nos da un consejo Santiago. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga, ¿no? Lo que nos pide es que siempre la lengua la usemos para el bien. ¿Sí? Para orar. Para aconsejar. Para enseñar. Para dar a conocer a Dios. Para amar. No para maldecir. No para mentir. No para dañar. No para levantar falsos, no para agredir. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce o manantial de agua salada. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo dijo, somos la sal de la tierra. Le tenemos que dar sabor a la tierra. Eso quiere dar a entender que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que las cosas vayan marchando bien. Es nuestro trabajo, el Señor ha confiado en nosotros y nos ha escogido a nosotros. Entonces, pues hagamos las cosas bien, oportunamente. Brindémosle al Señor todo honor y toda gloria con nuestro trabajo, con nuestra labor. Y hagamos bien las cosas. Usemos bien la lengua. No mal, como dice aquí. No puede dar agua dulce en un manantial y agua salada. Pues no. Tenemos que dar siempre agua bien. Yo no diría ni dulce ni salada, porque tanto el agua salada se necesita como el agua dulce se necesita. ¿Sí? Debemos de usar la lengua bien como una agua de vida. Porque el agua salada da vida, el agua dulce da vida. Lo que pasa es que aquí Santiago pues lo pone de esa manera así como que las aguas son diferentes. Pues está bien, son diferentes, pero las dos se necesitan. Número 13 dice, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Sí, es importante eso, ¿no? ¿Cuántos médicos encontramos que son sencillos, humildes, que ayudan al prójimo, lo curan, y a veces ni les cobran, y otros les cobran muy barato, y a la gente rica pues sí les cobran bien, porque saben que ellos tienen. O sea, son muy humanos, son muy éticos. Pero hay unos médicos que, así sea quien sea, a todos les cobran caro. ¿Por qué? Porque son soberbios, son materialistas, son terrenales, son mundanos, y no les interesa. Y aquí le da uno un consejo a esa gente sabia y entendida, ¿no?
que demuestre con su buena conducta. Sigue, dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen en qué enorgullecerse. Y están faltando a la verdad. Es muy oportuno entonces mencionar que la envidia, uno de los 7 pecados capitales, pues te lleva al caos, ¿no? Porque siempre hay envidias entre los hermanos, entre las parejas, entre los hijos, entre los primos, entre los parientes, siempre hay envidias. ¿Por qué mi hermana es güera y yo soy prieta? ¿Por qué mi hermana es bonita y yo soy fea? ¿Por qué mi hermano es inteligente y yo soy burro? ¿Por qué mi hermano es alto y yo soy chaparro? ¿Por qué mi hermano es fortachón y yo tengo cuerpo de lagartija? ¿Sí? ¿Por qué mi hermano consiguió un buen trabajo y tiene dinero y yo no conseguí trabajo y apenas tengo algo que ganarme? Y siempre hay envidias en las familias, en la sociedad. La envidia nos corroe. Dice la frase, nos echa a perder. Tengamos mucho cuidado con lo de las envidias, porque nos amarga el corazón. Porque, dice aquí, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Acuérdense que los enemigos del alma son demonio, mundo y carne. El mundo, pues, es todo lo terrenal. El demonio es un espíritu, una energía negativa. La carne no es la carne de res, ni de puerco, ni de pescado, ni de pollo, ni de codorniz, ni de... No. La carne es tu cuerpo, que tiene 5 sentidos, o 6 sentidos. Y que, pues, le das mucha atención a tus sentidos, ¿verdad? Satisfaces mucho a tus sentidos. La vista, el olfato, el sabor, el tacto, la audición. Y vamos a bailar, y vamos a comer, y vamos a ver esto, y vamos a disfrutar esto otro. ¿Sí? O la sexualidad, ¿no? Le damos mucha imperancia a esos puntos de nuestra vida, y eso nos aleja. Esa es la carne. Los enemigos del ser humano es el demonio, el mundo y la carne. Por eso dice aquí, eso es una sabiduría mundana, terrenal, y eso te pierde. Donde hay envidias y rivalidades, dice en el versículo 16, hay también desorden y toda clase de maldad. Envidias y rivalidades. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos se envidian entre sí? ¿Cuántos hermanos tienen rivalidad entre sí? Y muchos lo envuelven a sus familias, a sus nietos, y así se va transmitiendo esa ausencia de Dios. Tienes que ser como tu papá, tienes que ser como tu hermano mayor, tienes que ser como tu hermana mayor. ¿Ya te fijaste cómo es tu primo? ¿Ya te fijaste cómo es tu tío? Tienes que ser igual que él. Y si es un diputado, senador, gobernador, imagínense, no, bueno. Como una frase de un señor que estaba niño y que le dijo a su mamá, oye mamá, yo quiero ser presidente. Y la señora le dijo, bueno, que estás loco, tonto, menso, ¿qué te pasa? Y le dijo el niño, no, si son tantos requisitos, pues mejor yo no. Sí, porque son cosas mundanas, terrenales, que se van transmitiendo de padres a hijos. Y eso, pues, es una brutalidad, eso te provoca desórdenes. Y son cosas mundanas. 17 dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura, y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Bueno, aquí está mencionando exactamente pues los comportamientos que debe de tener la persona que tiene la sabiduría de Dios y lo menciona, ¿no? Pacíficos, ¿sí? Bondadosos, dóciles, compasivos, imparciales, sinceros. Ya te está dando un consejo, ya te está diciendo
Cuando tú tengas que realizar alguna actividad y que digas que tengo que ser imparcial, ¿cómo tengo que ser aquí con esta? Sincero. Híjole, aquí hay mucho problema. Pacífico. Hay mucha necesidad. Hay que ser bondadoso. Oye, pero te está agrediendo. Hay que ser dócil. Oye, estas personas necesitan que las ayudes, pues hay que hacerles el bien. ¿Se dan cuenta cómo en las Sagradas Escrituras tenemos toda la respuesta de nuestro comportamiento en cada momento que se nos presente? Pues aquí está. Aquí lo está diciendo Santiago. En el número 18 dice: y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿Quién es la paz o qué es la paz? Dios. Dios es la paz. Si tú estás con Dios, tú tienes paz en el interior y puedes transmitir esa paz a los demás. Esa tranquilidad. Nos sentimos tranquilos. ¿Sí? La vida material y mundana le hemos encontrado un gusto muy bonito. Todo el género humano encuentra siempre algo bonito. A lo mejor a un joven le gusta mucho la música y encuentra su gusto en la música. Habrá otra gente que le gusta la pintura, le gusta mucho la pintura. Habrá otra gente que le gusta mucho el deporte y ahí encuentra su felicidad. Habrá otra gente que le gusta mucho la literatura. Habrá otra gente que le gusta mucho la historia. Habrá otra gente que le gusta mucho la ciencia, la tecnología. Habrá otra gente que le gusta mucho las artes culinarias. Habrá otra gente que le gusta mucho el viajar. Habrá otra gente que le gusta mucho bailar. Habrá otra gente que le gusta mucho la comida. Todos le encontramos un gusto a las cosas mundanas y terrenales. No es malo. Lo malo es que eso nada más tengas en tu vida y no tengas el conocimiento, el amor y el servicio hacia Dios. En el capítulo número 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras, las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos, que siempre están luchando en su interior. ¿Sí? ¿Cómo se provoca una guerra? Porque hay diferencias, hay distinciones. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Y así empiezan. ¿Qué hacen los que son pobres? Vamos a empezar desde ahí. Como no tienen, roban. Los hacen la guerra. Los que tienen y quieren lujos, pero no quieren trabajar, pues se vuelven bandidos, secuestran, violan, roban, matan, hacen la guerra. No consiguen lo que quieren, dice, porque no se lo piden a Dios de una manera correcta. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para ponerme a trabajar, para obtener cosas mundanas, materiales, ser feliz también en la tierra, pero estar bien contigo porque estoy conectado contigo. Pero no, pues eso es muy difícil que la gente quiera optar por esa opción. Esa de esas opciones no están íntegras dentro del plan de las personas. Casi la mayoría de los papás, la mayoría digo casi, mandan a sus hijos a que se preparen para que el día de mañana sean unos buenos estudiantes, unos buenos profesionistas, y se pongan a trabajar y ganen su dinero. Pero a nadie le invitan a que conozca a Dios, ame a Dios y le sirva a Dios. Porque cuando empiezan a hacer eso, dicen: ay no, se va a ir de monja, se va a ir de sacerdote, ay no, qué horror. Pero no, si no es que te vayas de monja y de sacerdote, tienes que conocer, amar y servir a Dios, como lo que estamos haciendo nosotros. Al menos los que escuchamos estas explicaciones, pues no es que vayamos a ser sacerdotes ni monjas. Así de sencillo. Así como se les invita a los niños o se les lleva a la escuela a los niños, también deberían de conocer, amar y servir a Dios. Pero la misma sociedad ha hecho que las dos cosas estén en puntos diferentes. Es una obligación el que tú tengas escuela, que conozcas la cultura, que conozcas las ciencias, que conozcas tu lengua, pero no es obligación conocer, amar y servir a Dios. Eso ya
te lo dejan a ti, si tú tienes el gusto, si tus papás te lo siembran, te lo quieren enseñar, pero como los papás tampoco se los enseñaron, y los abuelos también tampoco enseñaron, pues todos son unos ignorantes, y no conocen a Dios, y no aman a Dios y no lo sirven. Seguimos aquí como dice, en el número 3, capítulo 4. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Pues sí, ¿cuánta gente dice que quiere la cárcel, la lotería? Quieren que Dios les dé mucho dinero. A los hombres le piden a Dios que les dé poder en su trabajo, en el lugar en donde están. Le piden placeres. Y pues Dios no les va a dar eso. Piden mal, dice Santiago. O gente infiel, dice. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios? Pues sí. Acuérdense que Jesús que dijo, al César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Pues al César. ¿Y cuál es tu espíritu que tienes? Pues el espíritu de Dios. Entonces, tú perteneces a Dios. Las cosas de este mundo pertenecen a la gente de este mundo. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Son enemigos de Dios los que son amigos del mundo. Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pues ahí está. Cuando llegó el Espíritu dentro de nosotros, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a toda la humanidad y a todos los que nazcan y sigan naciendo y vayan a nacer, ya el Espíritu Santo viene íntegro en ellos. Que ya lo hacen de una manera sacramental o institucional, bueno, está bien, pero ya el Espíritu Santo está en ellos. Por eso solamente hay que invitarles a que conozcan, amen y sirvan a Dios y se puedan bautizar. Lo más importante es el primer sacramento. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Entonces, pues hay que ser humildes, y así el Señor pues nos va siempre a dar todo lo necesario. Es algo difícil, porque si estamos muy arraigados a las cosas mundanas y materiales, nos va a costar mucho trabajo. Sométanse pues a su Dios, dice, sométanse a su Dios. No sométanse a su marido, no sométanse a su esposa, no sométanse a sus creencias, no sométanse a sus herencias, no sométanse a su sociedad. No, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y este huirá de ustedes. O sea, en el momento que nosotros conocemos, amamos, servimos a Dios y estamos haciendo y tratamos de hacer las cosas conforme a Dios dice, pues el mal se ausenta de nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí está algo difícil, ¿no? Porque acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No, es que Dios siempre está con nosotros. Sí, no hay necesidad que nosotros nos acerquemos a Él. Aquí pues, Santiago lo dice de una manera escueta, y otro pequeño error aquí, teológico, porque acércanse a Dios, pues ¿cómo? Nosotros no nos acercamos a Dios, Dios siempre está con nosotros. Nosotros nos alejamos, nos acercamos, pero Dios siempre está con nosotros. Límpiense las manos, pecadores, dice, límpiense las manos, porque es con un judío, y los judíos siempre se lavaban las manos. Yo más bien aquí hubiera dicho, limpien sus corazones, porque somos pecadores. Purifiquen sus corazones. Ustedes quieren amar a Dios. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿Sí? Acuérdense que decía, no puedes amar a dos amos. Al que dos amos sirve, a uno le queda mal. Lo importante es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida normal, mundana, terrenal, corporal, pero eso es parte de nuestro cuerpo, pero lo principal es el espíritu. Entonces, pues lo demás es una añadidura por lógica, ¿no? Sí. O sea, es parte de, pero no es lo más importante, el cuerpo, ni la vida corporal y terrenal. Lo más importante es Dios, lo más importante es lo espiritual. El cuerpo y lo demás, pues algún día se va a acabar. Lo sabemos que se va a acabar y nosotros vamos a seguir existiendo.
¿sí? Siempre y cuando estemos con Dios. Aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas, dice, y su alegría en tristeza. O sea, que cambiemos, ¿no? Que seamos otros, que seamos felices con Dios, que seamos humildes con Dios, que nuestras lágrimas sean para Dios, que nuestra alegría sea para Dios. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Así les pide Santiago, ¿verdad? No hay necesidad de que Dios nos enaltezca. ¿No? ¿Para qué? ¿No? Simple y llanamente ser humildes, que el Señor se dé cuenta y sabemos y tenemos confianza, creemos en Él, tenemos fe en Él y nos va a ayudar aquí y después de aquí. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y entonces, y si juzga la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Sí, esto es muy duro, porque criticamos, ¿no? Con la lengua, o que en el pensamiento no hay necesidad con la lengua, ¿no? Criticamos, decimos, ¿cómo está mal ¿verdad? O decimos, estas personas no están haciendo bien las cosas. Entonces estamos siendo jueces. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que debemos decir? Debemos de aprender de decir que esas personas están haciendo malas cosas, pues no hay que hacerlas así nosotros. Ya Dios sabrá qué les va a dar, ya Dios sabrá si les corrige, ya Dios sabrá. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios por ellos, decirle, pues ojalá y agarren la onda, entiendan que están equivocados y mal. Pero nosotros ni vamos a hacer una campaña en contra de ellos, ni tampoco vamos a hacer una empresa en contra de ellos, ni tampoco vamos a irles a dar su castigo, ¿no? Aquí el único que hace justicia es Dios. Entonces, aquí Santiago habla muy reciamente, ¿no? De que no critiquemos, dice, hermanos, no hablen mal de unos a otros, ¿verdad? El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley, ¿verdad? Hablar mal, no que critiques de una forma óptima, es muy diferente. Es hablar mal, está diciendo Santiago. ¿Cuántas veces hablamos mal de alguien porque le tenemos envidia, porque sabemos que está equivocado y lo odiamos, ¿no? Pues eso está mal. Ahora oigan esto ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y allí permaneceremos un año, haciendo negocios y ganando dinero, pues es lo que se dedicaban los judíos, por eso pone ese ejemplo, ¿no? Porque los judíos a eso se dedican, su importancia es hacer dinero, ¿no? Y ni siquiera saben que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida se desaparece. Hay un escritor por ahí que dice que somos pelusas sobre el globo de la tierra. Y también nos acordamos de aquellos que estaban llenando la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que le dice que ya no sabía dónde guardar tanto grano y que va a mandar a hacer otros graneros más grandes para guardar más y más. Y el Señor le dice, pues si ya mañana vas a entregar tu vida, ¿de qué te preocupas? Entonces no hay que preocuparnos por las cosas mundanas y materiales, porque al final de cuentas, a lo mejor ahorita estamos aquí y ya al rato ya no. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto si lo vas a dejar aquí y otros lo van a disfrutar y a lo mejor otros, eso que vas a dejar, los va a hacer que se pierdan? Vivir al día es importante. Hoy se vive el día agradeciéndole al Señor. Ya mañana será otro si el Dios quiere. Si no, hasta ahí llegamos. Entonces, pues, sí, es importante que planees, que procures un bienestar, que pienses en el futuro por si llegas a viejo, por si hay un futuro para ti, por si las dudas, pero que no lo hagas con la precisión de que digas, esto va a ser así, porque así es. No sabemos, no lo sabemos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces démosle gracias a Dios hoy, ahorita, en este momento. Así lo dice. Ustedes son como una neblina. Se aparece por un momento y enseguida se desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Si Dios quiere.
primero Dios siempre es la frase, ¿no? En México, ¿no? Oye, ¿qué es esto que primero Dios? Oye, ¿qué es esto que...? Sí, si Dios quiere, así decimos, así lo debemos decir, ¿no? Sí, sí, pero con esa fuerza de corazón, ¿no? Y de entendimiento, ¿no? Nos vemos mañana si Dios quiere. Te traigo esto, primero Dios. ¿Sí? Siempre debemos decirlo así. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esta clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces nos invita a que nos pongamos a trabajar, nos invita a que hagamos las cosas bien. Si en el capítulo número 2 decía que la fe acompañada con obras es una fe, y una fe sin obras es una fe muerta, aquí nos está hablando de que la lengua, ¿sí?, puede ser la asesina como puede ser la bendita. Aunque Santiago aquí pues dice que fue puesta la lengua como algo malo. Pues no exactamente, no. Y en el número 4 nos habla de no juzgar, de ser humildes, de ponernos a trabajar y de que nuestra vida la llevemos por buen camino y que no le pongamos mucho empeño